Los 10 secretos más misteriosos de la Biblia. La Biblia es el libro más leído de toda la historia, traducido a miles de idiomas y fuente de inspiración para millones. Pero también es, sin duda, uno de los más misteriosos. Entre sus páginas ancestrales se esconden secretos, enigmas y mensajes ocultos que, aún hoy, después de milenios, siguen desconcertando a teólogos, historiadores y expertos de todo el mundo. Prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en ese laberinto de fe y misterio para descubrir los 10 secretos más intrigantes de la Biblia. Comenzamos nuestro viaje en el mismísimo libro del Génesis, donde encontramos una de las historias más extrañas y debatidas. El capítulo 6 nos habla de los hijos de Dios, que, al ver la belleza de las hijas de los hombres, las tomaron por esposas. De esta unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal nacieron los Nefilim, descritos como los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim se traduce a menudo como gigantes. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres? Eran ángeles caídos que desafiaron el orden divino por deseo carnal. O quizás una raza perdida, una tribu de humanos de gran estatura y poder. Este pasaje es tan desconcertante que muchos lo consideran el primer gran mito de híbridos entre el cielo y la tierra, una historia que abre la puerta a un sinfín de preguntas sobre los límites entre lo divino y lo humano. Desde los orígenes de la humanidad, pasamos a uno de los artefactos más codiciados y enigmáticos de todos los tiempos, el Arca de la Alianza. Este cofre sagrado, recubierto de oro puro y adornado con 2 querubines, no era un simple objeto. Representaba la presencia misma de Dios en la tierra y contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos entregados a Moisés. Se decía que poseía un poder inimaginable, capaz de destruir ejércitos y derribar murallas. Pero un día, durante la conquista de Jerusalén por los babilonios, simplemente desapareció de la historia. ¿Qué fue de ella? Las teorías son infinitas. Algunos creen firmemente que fue llevada en secreto a Etiopía, donde sus descendientes la custodian hasta hoy en una capilla en Aksum. Otros sugieren que fue escondida por el profeta Jeremías en una cueva antes de la invasión, o incluso que fue arrebatada al cielo. Su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios sagrados de la arqueología y la fe. Ahora, centrémonos en la figura central del Nuevo Testamento, Jesús. Conocemos en detalle su nacimiento y los primeros años de su infancia, y luego su vida pública a partir de los 30 años. Pero ¿qué ocurrió en el medio? La Biblia guarda un silencio casi absoluto sobre casi 20 años de su vida, un periodo conocido como los años perdidos. Desde los 12, cuando asombró a los doctores en el templo, hasta el inicio de su ministerio, no sabemos prácticamente nada. Esta ausencia ha alimentado todo tipo de especulaciones. Viajó a lugares lejanos como Egipto, la India o incluso el Tíbet para aprender de otras tradiciones y sabidurías espirituales. O vivió una vida sencilla y común como carpintero en Nazaret, preparándose en silencio para su monumental misión divina. El silencio de esos años sigue siendo uno de los mayores enigmas del cristianismo, un lienzo en blanco que cada uno llena con su propia fe e imaginación. No solo hay años perdidos en la vida de Jesús, sino también libros enteros que no llegaron a formar parte de la Biblia que conocemos. Uno de los más fascinantes es el libro de Enoc. Este texto es mencionado en la propia Biblia, en la epístola de Judas, lo que demuestra su importancia en la antigüedad. Sin embargo, fue finalmente eliminado del canon oficial por la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque su contenido era explosivo. El libro de Enoc describe con un detalle asombroso los viajes de este patriarca a los 7 cielos.
revela las complejas jerarquías angelicales y narra la historia completa de los vigilantes, los ángeles que cayeron por su deseo hacia las mujeres humanas. Un texto tan revelador y con detalles tan específicos sobre el cosmos divino que fue considerado demasiado peligroso o confuso para el público general. Más allá de los textos perdidos, algunos creen que la propia Biblia canónica contiene un nivel de información secreto. Esta es la teoría del código oculto de la Biblia. Investigadores, utilizando complejos algoritmos informáticos, aseguran que el texto original en hebreo del Antiguo Testamento no es solo una narrativa sagrada, sino una gigantesca matriz de datos. Saltando letras a intervalos matemáticos equidistantes, afirman haber encontrado nombres de figuras históricas, fechas de eventos cruciales y profecías asombrosas que se cumplieron siglos después de que el texto fuera escrito. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿El resultado de buscar patrones en un texto inmenso? ¿O podría ser una firma divina, un mensaje codificado por una inteligencia superior, escondido a simple vista y esperando ser descifrado en el momento adecuado? Y hablando de códigos, pocos símbolos han generado tanto miedo y fascinación como el número 676. En el libro del Apocalipsis se le llama el número de la bestia y se dice que es número de hombre. Durante siglos ha sido asociado con el mal absoluto y el anticristo. Sin embargo, los expertos en lenguas antiguas nos ofrecen una perspectiva diferente. Utilizando la gematría, un método judío que asigna un valor numérico a cada letra, el número 666 podría corresponder al nombre Nerón César, el emperador romano conocido por su tiranía y su brutal persecución a los primeros cristianos. Visto así, el 666 no sería tanto un número maldito, sino un símbolo poderoso del poder humano opresor que se levanta en arrogancia contra lo divino. Al igual que el libro de Enoc, existen otros textos que quedaron fuera del Nuevo Testamento oficial, los llamados evangelios gnósticos o perdidos. Entre ellos destacan el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena y el controvertido Evangelio de Judas. Estos escritos nos presentan una imagen muy diferente de Jesús y sus enseñanzas. En lugar de centrarse en la fe y el sacrificio, hablan del gnosis, el conocimiento interior, y enseñan que el reino de Dios no es un lugar futuro, sino una realidad que habita dentro de cada persona. Jesús es presentado como un guía espiritual que nos enseña a descubrir nuestra propia chispa divina. Estos textos, que daban un papel protagonista a figuras como María Magdalena, fueron considerados demasiado revolucionarios y heréticos para la estructura eclesiástica que se estaba formando en su tiempo. Volvamos al principio, al paraíso perdido, el jardín del Edén. La Biblia lo describe como un lugar real, un jardín plantado por Dios donde la humanidad vivió en armonía perfecta. Incluso nos da pistas geográficas, mencionando 4 ríos que nacían de allí, el Tigris y el Éufrates, que conocemos bien, y otros 2 más misteriosos, el Pisón y el Gijón. Esta descripción ha llevado a muchos a situar su posible ubicación en la antigua Mesopotamia, el actual Irak. Sin embargo, para otros, el Edén no fue un lugar físico en un mapa, sino un estado espiritual, un reino donde el cielo y la tierra se encontraban, y cuya pérdida representa nuestra desconexión con lo divino. La búsqueda del Edén es en el fondo la búsqueda de nuestro propio paraíso interior. Íntimamente ligados al Edén y a los Nefilim están los ángeles caídos. La Biblia nos habla de seres de luz, ángeles creados para servir a Dios, que por orgullo y rebelión, liderados por Lucifer, desobedecieron y fueron arrojados del cielo a la tierra. Su caída simboliza el origen del mal, la tentación y la pérdida de la inocencia. Esta historia no es solo un relato sobre seres celestiales,
sino una profunda metáfora sobre el orgullo, la libertad de elección y las consecuencias de alejarse del bien. Desde su expulsión, su lucha contra las fuerzas celestiales continúa en las sombras, influyendo en el destino de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Y así llegamos al final, o mejor dicho, al libro del fin, el Apocalipsis. Este último libro de la Biblia es famoso por sus imágenes aterradoras: dragones de 7 cabezas, bestias que surgen del mar, los 4 jinetes y las 7 trompetas del juicio final. Es fácil quedarse atrapado en el terror de sus profecías, pero más allá de las visiones apocalípticas, su mensaje fundamental es uno de esperanza. El Apocalipsis, que significa revelación, describe el triunfo final del bien sobre el mal, la derrota de la tiranía y la corrupción, y el nacimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos recuerda que el fin no es simplemente destrucción, sino una transformación radical. No es un punto final, sino el comienzo de una renovación cósmica. Estos misterios, desde gigantes antiguos hasta códigos ocultos, nos recuerdan que la Biblia no es solo un libro de historia o un manual de dogmas. Es un mapa espiritual profundo, lleno de símbolos, metáforas y mensajes que trascienden el tiempo. Nos invita a cuestionar, a explorar y a buscar la verdad más allá de la superficie. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más o te generó más preguntas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan estos enigmas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios del mundo antiguo. Gracias por acompañarme en este viaje